Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tiendan mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Si hay un invitado, también le damos la bienvenida. Nos da gusto que alguien esté aquí visitándonos. El día de hoy, hermanos, a este sermón le puse la lógica de Dios. La lógica. ¿Será lógico lo que Dios nos pide? ¿Será lógico lo que Él demanda de su creación? Es una pregunta que me hice hace unos martes atrás. No sé por qué el hermano estaba dando una predicación y algo dijo que me vino así. A lo mejor no me acuerdo si tenía algo que ver con lo que él decía. Pero a mí se me viene eso y lo apunto al lado, así lo que él está diciendo, estoy apuntando al lado. Y se me comienzan a venir escrituras acerca de la lógica de Dios. Comienzo a apuntar y así he estado apuntando esas ideas. Y aquí ahora les traigo esta predicación. ¿Qué es la lógica? La lógica tiene que ver, hermanos, con el sentido común de todas las cosas. El sentido común de todas las cosas. La lógica no tiene nada que ver con qué tan inteligente eres, o si fuiste estudiado y tienes un grado de colegio, qué tan rico eres, no tiene nada que ver con eso. La lógica es algo natural. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, les dijera, o no te dijera, nomás de repente te aviento con un golpe, lo lógico es que te vas a cubrir, es una reacción. O si, por ejemplo, te grito, cuidado, reaccionas. Es lógico reaccionar. Es lógico. Te platico un chiste, es lógico reírte. Nos pasamos por una situación, una prueba o una persona que muere, es lógico llorar. Es lógico, lo común. Si miro que un grupo de personas viene corriendo hacia mí, no pregunto por qué vienen corriendo hacia mí. Yo salgo corriendo junto con ellos y a lo mejor después averiguo. Es lógico reaccionar. La lógica es el sentido común de todas las cosas. Sentido común. No tienes que estudiar, no tienes que ser muy inteligente para tener esto. Pero pregunto yo, ¿será la lógica de Dios la misma que la de nosotros? ¿Será la misma que la de nosotros? Vamos allá a Isaías 55. Isaías 55.
55, 8. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Claramente nos enseña la Biblia que la respuesta es no. El pensamiento, la lógica de nosotros, o lo que nosotros pensamos y actuamos, no es lo mismo que lo que Dios piensa. No es lo mismo. Claramente lo dice la palabra. La lógica de Dios no es la del hombre. Como seres carnales pensamos muy diferentes a Dios. Eso ya nos dimos cuenta. Hemos regado tanto el tepache, dice el hermano, que nos demos cuenta que la lógica mía no me ha ayudado para mucho. No me ha ayudado a salir adelante, no me ha ayudado a tener mejores cosas, no me ha ayudado a tomar las mejores, no, a ser más sabio. No me ha ayudado. En mi pueblo había un dicho que decía: una cosa es lo que piensa el burro y otra es lo que dice el arriero. O sea, así decían las personas. Y sí es cierto. Vamos a ver qué dice Mateo 5, del 38 al 48, para hablar un poco de cómo el hombre pues está un poco diferente en cuestión de este pensamiento. Mateo 5, 38. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El sentido común de cada uno de nosotros es el que dije ahorita. Te tiro un golpe, te agachas. Me la haces, me la pagas. Y Jesús le dice a ellos: ustedes han entendido así. El sentido común de ustedes es ojo por ojo y diente por diente. Así han pensado todo el tiempo. Pero mi sentido común o lo que yo estoy viendo es diferente a lo de ustedes. Se las voy a cambiar. Si alguien les hace algo mal, pues perdónenlo, hagan oración por ellos. No piensen igual. La lógica humana nos lo dice el versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa es la lógica humana, así se nos ha inculcado todo el tiempo. He visto a mis padres, a mis tíos, a mis amigos, amar a los que nos caen bien, pero odiar a los que nos hacen mal. Así se nos ha enseñado. Esa es la lógica humana. Pero luego viene la lógica de Dios. 44. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os trujan y os persiguen. Aquí hay dos mentalidades, hermano. Dos mentalidades muy diferentes. Jesucristo vino a exponer al mundo religioso de la poca espiritualidad que se encontraban al creer de esta manera. Al creer en esta manera. Jesucristo vino a enseñar que la lógica debe de venir acompañada de conocimiento, de compasión y de misericordia hacia los demás. Es necesaria la compasión y la misericordia a los demás. Aunque nos hagan mal. Aunque esté el mal. Es necesaria la misericordia. Vamos a 1 Corintios 13:2. 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 1 Corintios 13
y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí nuevamente la palabra nos comprueba de que el conocimiento de las leyes de Dios deben de venir acompañadas ¿con qué? Con amor, con amor. Por eso le dice a estas personas, ustedes han oído toda la vida que hay que vengarnos, que hay que ojo por ojo y diente por diente, pero no es así. No es así. Entonces, él le viene a decir al mundo religioso que estaba pensando ¿qué? Mal. Estaban pensando mal. No tenían absolutamente nada de espiritualidad, nada de amor, nada de compasión, nada de misericordia hacia nadie. Se habían olvidado de su misión, básicamente. Se habían olvidado de que eran el pueblo de Dios y que tenía y el deseo de Dios es que ganar almas y tenían que convertir al mundo entero al judaísmo. Vamos a ver qué dice Juan 8 del 1 al 7. Juan 8 del 1 al 7. Y Jesús se fue del monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentando él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que apedrara a tales mujeres. ¿Tú pues qué decís? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieren en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Yo me pongo a pensar aquí en Jesucristo, hermanos. Aquí está una situación donde la ley manda que una mujer sea apiedrada a causa de lo que acaba de hacer, a causa de su error. Es necesario que muera esta mujer. ¿Ok? ¿Qué haces? ¿Qué dices tú? Y Jesús nos enseña cómo responder. Pone atención a lo que se le dice, piensa, medita por un tiempo antes de hablar. Y dice, bueno, aquí viene la compasión, aquí viene la misericordia. Yo sé que la ley dice esto. Como los fariseos se sentían tan justos, no podían ver que alguien cometiera un pecado, que alguien cometiera un error, que alguien cometiera algo, porque ellos se sentían justos para de volada tomar acción, porque la ley decía, la palabra decía que tenía que ser así. Lo común de la ley dice por mandamiento que una mujer que hace esto tiene que morir. Es por ley. La lógica de ellos era que cualquiera que cometiera un error, la palabra de Dios le da autoridad para poder decir que esta persona tenía que morir. Porque de seguro ellos cumplían con todo. De seguro. Pero luego vemos la espiritualidad de Jesús, que no se pone a pensar en lo que dice la ley. Se pone a pensar en la alma de esta persona. Se pone a pensar en la compasión. Yo sé que la ley dice eso, pero hay que mejor salvarla. Hay que mejor que salvar a esta persona. El versículo 7 es lo que nos enseña. Ahí mismo, el versículo 7 dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Jesucristo nos enseña que ellos no eran perfectos como lo pensaban, para señalar ese error. Yo me pongo a pensar, hermanos, en la ley decía que una persona que fuera acusada de eso, había que traer 2 testigos, y aparte de eso tenías que traer al hombre. Nada de eso sucedía. A Dios se le hace más lógico que actuemos con amor, con compasión y con misericordia. Es necesario, ¿no? Especialmente entre nosotros. Que en vez de apedrar
a aquel hermano que está fallando, que está faltando el domingo, en vez de apedrarlo, hablarle y decirle, hermano, ¿cómo está? ¿Dónde está? Lo extrañamos. No más. Porque yo sé lo que la ley dice. Pero es importante que actuemos con amor y compasión hacia las personas para ayudarles a crecer espiritualmente, a que se acerquen a Dios. El Mateo 7 del 1 en adelante, vamos allá, Mateo 7. Mateo 7 del 1 en adelante, al 4. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midéis os seréis medidos. ¿Y por qué mirad la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de vosotros la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí la viga en el ojo tuyo. Entonces, aquí Jesucristo nos enseña ¿a qué? A que no juzguemos, dice el versículo 1. Nos enseña la lógica de Dios de no juzgarnos. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? Porque todos tenemos errores. Todos en algo no estamos cumpliendo, hermano. Imagínate, hermano, que me ponga a hablarte cada vez de que te miro haciendo lo mismo. Imagínate, ¿cómo nos miraríamos? ¿Pero por qué, digo yo? Porque yo también voy a ser juzgado. Porque la justicia y el juez es Dios. Y Él dará a cada quien conforme a sus obras. Pero no es de mí juzgar. El versículo 2 nos advierte que con la medida que juzguemos vamos a ser juzgados. Y con la vara que juzguemos vamos a ser juzgados. Si yo fui muy estricto y duro en cuanto a las leyes de Dios, así también voy a ser juzgado yo. Miren, eso lo dice Mateo 18:23. Vamos ahí, Mateo 18:23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno de los que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose en sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los alguaciles, a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Puedo mirar, hermanos, cómo dice la Escritura, con el juicio con que juzgues, o sea, vas a tú también ser juzgado. Esta persona se le había perdonado mucho, salió, pero él no pudo hacer lo mismo. Él fue y atacó a aquel consiervo inmediatamente por lo mal que había hecho, y tenía razón, podía echarlo a la cárcel porque le debía dinero. Tenía razón. Pero no actuó con la misericordia con la que debemos de actuar. La lógica es hacer algo bien, pero de acuerdo a Dios, de acuerdo a la misericordia, de acuerdo a la compasión, sin que se nos olvide eso primeramente. Y es muy importante, hermanos, porque como dice la palabra, si llegamos a conocer todo el conocimiento de las Escrituras, pero no tenemos ese amor, de nada sirve. Mateo 6:24. Vamos a ir Mateo 6:24.
Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No poder servir a Dios y a las riquezas. Es lógico, hermanos. O sea, hablando de la lógica de Dios en todo lo que Él habló, en todos sus mandamientos, en todo lo que Él decía, hay mucha lógica en las cosas de Dios. No puedes servir a dos señores. Yo no puedo servir a dos señores. O sea, es lógico. Jesús dijo a los judíos que hablaban con Él: ustedes son de vuestro padre el diablo. Ellos se creían muy religiosos, yendo a las sinagogas y haciendo todo lo que la ley mandaba, pero ¿qué hacían? Hacían lo contrario. Y Jesús les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces, en la lógica de Dios nos enseña que no podemos servir a dos señores. Entonces, muchos de nosotros podemos pensar que podemos venir a la iglesia, pero también andar en el mundo, también practicar el alcoholismo, también andar en las cosas que no debemos. Entonces, ¿comenzamos a qué? A servir a dos señores. Venimos a la iglesia, servimos a Dios, pero nos vamos a la casa y durante la semana, durante el fin de semana, se nos olvida y andamos sirviendo al otro. Pero hay lógica en esto, hermano, porque si tú quisieras hacer lo mismo con cualquier cosa, con tu patrón, si te fueras a trabajar 4 horas en la mañana y luego te salieras sin decirle nada, ir a trabajar en otra parte, te van a correr. En ningún lado puedes servir a dos cosas, porque no lo vas a hacer. Hay un dicho que dice que muchas veces nosotros queremos abarcar mucho. Dice: el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Por qué? Porque no vas a poder terminar un trabajo, porque tienes 10 y no sabes en la cual dar. Terminas no pudiendo terminar nada. Otra lógica de Dios, Santiago 2, 14 al 18. Santiago 2, al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No hay cuenta, hermanos, que la palabra de Dios es lógica. No da cabida a equivocarnos. No da cabida a equivocarnos. O sea, una persona que está necesitada, si no la ayudas, si nomás les dices que te vaya bien, pues entonces es lógico, ¿verdad? ¿Qué hiciste por ella? ¿O qué hiciste por él? Nada. Solamente lo saludaste. De ahí para allá dice que una fe sin obras está muerta. Está muerta en sí misma. Venían los fariseos por el camino y miraron a un hombre que estaba en la calle tirado. Lo habían golpeado porque lo habían asaltado y los fariseos le pasan por un lado y se van. Eran de fe. Eran muy de fe los fariseos. Pero no tenían nombre. Viene un samaritano y levanta al hombre, lo cuida, lo lleva a que lo curen. Esta persona sí tenía fe con obras. Entonces, es lógico, ¿verdad? Que no podemos decir: yo tengo fe, hermano, yo tengo fe, pero no hago nada. ¿Qué hago? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:15. Apocalipsis 3:15. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es lógico, hermano, es lógico pensar que nada o todo lo que yo hago, si yo no me dedico, a Él, ¿verdad? Es lógico. Es lógico que básicamente yo voy a ser vomitado. O si yo no me dedico a un trabajo, si yo pienso que nomás ir y venir y eso es todo, en ningún lugar funciona así. Entonces, la palabra de Dios tiene lógica en todo lo que dice. Por eso dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es lógico. ¿Sí es cierto? No nos engañamos ni a nosotros mismos.
¿Cómo crees? ¿Cómo que vamos a engañar a Dios? Vamos a 1 Corintios 15:50. 1 Corintios. Pero esto digo, hermanos, que la carne ni la sangre puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Aquí está otra lógica, hermanos, de las cosas de Dios, que yo en mi estado carnal, aunque esté en la iglesia, aunque tenga mucho tiempo aquí, en mi estado carnal, en mi manera de pensar, lleno de celos, lleno de envidia, lleno de coraje, lleno de esto, lleno del otro, la carne, hermanos, no va a heredar el reino de Dios. Es una advertencia que Dios nos da. Es una advertencia que la carne no va a heredar el reino de Dios. Y es lógico porque dice la palabra allá en 1 de Juan, dice, Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Imagínate yo todo corrupto, yo todo lleno de pensamientos, queriendo entrar a lo incorrupto, a las cosas, a la casa de Dios. No puedo. Entonces alguien me puede decir, entonces todos estamos tostados. Todos. Porque todos pecamos. Entonces, hermano, no hay solución a esto. Pero para eso vino el Hijo de Dios. Dice, para borrar las obras del diablo, y dio las instrucciones cuando le dijo a Nicodemo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y esa es otra lógica de Dios también. Cuando Jesús le dice esto a Nicodemo, Nicodemo no entiende la lógica de Dios, porque la lógica del hombre y la lógica de Dios es muy diferente. ¿Qué? Es ilógico. ¿Cómo me meto el vientre de mi madre y nacer por segunda vez? No, es necesario nacer de nuevo. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, ni entrar. ¿Cómo lava una persona sus pecados, hermano? ¿Cómo es justificado? Por medio del bautismo, por medio del contacto en la sangre. Es que puedes lavar los pecados. Y Dios lo dijo, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, llegarán a ser blancos. Esa es la lógica de Dios. El hombre no la va a entender porque para él es locura. No va a entender estas palabras. No van a entender la compasión y la misericordia. Es locura. Pero para nosotros, los que somos de fe, quiero creer que sí lo entendemos. Hermanos, esto es todo lo que Dios me dio. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el Evangelio, puede pasar al frente a obedecer la palabra de Dios para recibir el Espíritu Santo. Vamos a entonar el último canto.